La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Sin Oficina es el lugar donde convertir tus ideas en proyectos y tus proyectos en negocios, rodeándote del mejor talento online. Una comunidad sin spam, sin ruido, sin humo, pero con valores, eventos guapos y mucha pizza. Si querés materializar tus ideas, mejorar los procesos o impulsar tu negocio en un ambiente de colaboración, este es tu lugar. www.sinoficina.com www.sinoficina.com. Animate y salí de la cueva. ¿Quieres trabajar y vivir en España? www.barcelonaextranjería.com. Un despacho de mujeres de todas partes del mundo especializadas en migración y extranjería. Visa nómada, nacionalidad española, contratación de trabajadores altamente cualificados, estancia por estudios, residencia no lucrativa. Si querés saber más, entra en www.barcelonaextranjería.com www.barcelonaextranjería.com. Nuestra eficiencia es tu tranquilidad. Workation Planet, Barcelona Extranjería y Sinoficina.com presentan La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Marcela Encina. Es directora y socia fundadora de la Fundación Mindfulness Chile. Se especializa en psicología clínica humanista transpersonal. Es trabajadora social, coach ontológico y entrena equipos en la reducción del estrés a través del mindfulness. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Marcela, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Roberto. Muchas gracias por ser un espacio para colaborar con esto, ¿no? Con esta práctica y poder ahí ayudarnos. Claro que sí. En la definición en la página web de la Fundación Mindfulness Chile dice: mindfulness es el estado particular de conciencia que surge al poner la atención de forma intencional y sin juzgar en el momento presente, viviendo la experiencia momento a momento. Bueno, frase de Jon Kabat-Zinn, que es un conocido profesor y maestro en el mindfulness de hace mucho tiempo, ¿no? En la parte laboral, ¿cómo tú ves que se puede poner en práctica en el ámbito laboral? Bueno, porque eso pareciera que es una, digamos, una forma de vida en general, ¿no? Es una forma, el mindfulness es no solamente relacionado al trabajo, obviamente, pero más como que el día a día. Entonces, en la parte laboral, ¿cómo se puede implementar eso? Bueno, eso es un proceso, ¿no es cierto? No es algo que se implemente inmediatamente. Requiere, yo creo que lo primero y lo más importante, que los líderes de la organización estén de acuerdo con querer implementar este proceso, este estado de la mente, este estilo de vida al interior de la organización, que está sujeto realmente a muchos beneficios, pero que si no hay no viene de arriba realmente la convicción y la creencia de que efectivamente podemos llegar a instalar la práctica de mindfulness al interior de la organización, es muy difícil hacerlo. Entonces, podríamos decir que requiere de un tiempo para ir instalando la conciencia, de establecer, por ejemplo, pequeñas pausas, de poder hacer ejercicios de respiración, de poder educar, diría yo, a los líderes especialmente en la
desarrollo de la conciencia, de la práctica, de la gestión de las emociones, aprender a observar nuestros pensamientos, de poder conectar con nuestras sensaciones corporales. Cosas que se van a ir desarrollando y que se van a ir implementando, pero como te digo, requiere que el líder de esta organización esté empoderado y muy de acuerdo en que esto realmente se instale al interior de la organización. Claro. Después de la pandemia, bueno, desde que la gente también empezó a valorar un poco más su estado emocional, su vida en general, ¿no? Y que no todo sea digamos, el trabajo de 9 a 5, ya comenzó un poquito más de flexibilidad, un poquito darle más importancia al ser. ¿Crees que el mindfulness haya tenido mayor auge? Absolutamente, absolutamente. O sea, mindfulness es una práctica que nace, que surge en Occidente en el año 79, que es introducido a Occidente por Jon Kabat-Zinn, quien logra integrar toda su experiencia como meditador zen, pero a la vez toda su experiencia de biólogo molecular, que es, ¿no es cierto? Entonces, toda su experiencia y todo su conocimiento científico. Y efectivamente, a partir del año 79, cuando Jon Kabat-Zinn crea el primer programa de mindfulness, que es el MBCR, Mindfulness para la Reducción de Estrés, donde la clínica en Massachusetts logra acompañar a un grupo de personas enfermas de cáncer, de dolor crónico, en un programa de 8 semanas, que era complementario a la terapia alópata de las personas que estaban, digamos, sufriendo de este dolor y que además eran muchos enfermos de cáncer. Entonces se instala y empiezan a haber una serie de documentación, una serie de investigación científica asociada al programa específicamente, y esto empieza a tener un boom y un auge bastante expansivo. Y yo te diría que ahora, en lo personal, ¿no es cierto?, más en las personas directamente, pero esto después en las organizaciones se ha ido implementando lentamente con experiencias que han sido muy, muy importantes y que han tenido muy buenos resultados, pero que ha sido un proceso más bien lento. La pandemia permitió la entrada de la práctica de mindfulness también a través de este sistema, que uno decía, ¿cómo nos vamos a poner a meditar o cómo vamos a hacer ejercicios de respiración a través de una pantalla? Era algo que se veía muy difícil y que sin embargo quedó como muy claro que era absolutamente posible. De hecho, yo dirijo y acompaño prácticas de meditación en organizaciones como un espacio abierto a todos los trabajadores, a todos los colaboradores, para que puedan tener un momento de desconexión, un momento de pausa y poder de esta manera volver a sus actividades con una conciencia diferente, volver más en calma, aumentar la creatividad. Y ha sido posible. Es algo que hoy día lo vemos mucho, o sea, mucho más expansivo de lo que se veía antes. Efectivamente. ¿Y cómo se encuentran estas dos culturas, no? Porque si bien está inspirado en la meditación zen, ¿no? Tenemos una cosmovisión más oriental. En general, todo lo que es oriental es como más lento, requiere de más paciencia, porque son dos puntos de vista diferentes. ¿Cómo se encuentran estas dos culturas, estas dos cosmovisiones? Porque además lo llevas como al punto occidental extremo, que es el empresariado, donde todo es rápido, donde todo tiene que ser ya, y donde por otro lado, también a través de las redes sociales, hay como un incentivo de la rapidez, ¿viste? De como léete un libro en 10 minutos, hacete otra cosa en 5. Entonces me resulta muy llamativo este encuentro de cosmovisiones, de la oriental y la occidental. ¿Cómo lo llevas vos esto adelante? Mira, yo creo que efectivamente mindfulness tiene su origen en el budismo, hace más de 2700 años atrás, donde la atención plena era una de las piedras angulares de la práctica de mindfulness. Sin embargo, creo que una de las maneras de traerlo a Occidente y de convertir esta práctica en una práctica laica, absolutamente, en una práctica secular, es a través de nuestros propios recursos.
instalando nuestros propios recursos al servicio del desarrollo de esta conciencia. Por ejemplo, a través de la respiración, por ejemplo, trayéndolo no desde la práctica religiosa, sino como, como un conocimiento desde la experiencia más científica. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el traer la atención a la experiencia del momento presente? Todo lo que tiene que ver con la neurociencia de la meditación, por ejemplo, como hoy día se ha comprobado a través de la neurociencia, los beneficios que tiene la práctica de la meditación, cómo a través de esta explicación quizás mucho más científica, más occidental, hemos podido prestar atención y ver en la práctica de la respiración, en la práctica de la atención de una manera específica, de una manera bien especial, cómo podemos ir calmando nuestra mente. Mira, una de las grandes fuentes de insatisfacción que tenemos todas las personas es que nuestra mente no está en el momento presente. La mayor parte del tiempo está en el pasado o en el futuro. Y eso nos ocasiona mucha insatisfacción. Entonces, una de las formas de lograr mayor calma, que además está súper asociado con el aumento de la productividad, con el aumento de la creatividad, con la regulación del estrés, con poder, ¿no es cierto?, hacer estos momentos de pausa, que no nos veamos desbordados. Al interior de la organización somos las personas las que estamos trabajando ahí. Y si no somos capaces de autorregularnos, de tener autoconciencia, de poder escucharnos en un ambiente más amable, de poder poner conciencia en este acto de colaborativo, en el trabajo en equipo, por ejemplo, realmente no vamos a poder gozar de esos beneficios. Y no vamos a poder ver que podemos estar de una manera diferente, trabajando mucho más en calma, mucho más contentos con lo que estamos haciendo, sintiéndonos mucho más a gusto en lo que estamos haciendo y no en la resistencia de que muchas veces nos portamos o no nos ponemos en la organización. Entonces, ¿cómo se ha occidentalizado? A través de eso, a través de tomar conciencia de que esto no es algo religioso, no es que yo me vaya a poner, ¿no es cierto?, en una postura determinada, que sea algo hippie o que sea algo que realmente nos aleje de la ciencia, la evidencia científica, nuestros propios recursos, ponerlos al servicio de eso y trabajar desde ese espacio mucho más consciente. Mencionaste algo que parece como paradójico porque hablaste de mayor productividad, ¿no? De que Exacto. es mayor productividad, mayor creatividad, pero por el otro lado suena paradójico desde el punto de vista común porque vos decís, bueno, mayor productividad, estar sentado respirando, eso por un lado. Y después, por el otro lado, el tema de no preocuparse por el futuro es como muy loco si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de negocio, porque en general estamos pensando en cuánto vamos a ganar, cómo proyectamos, o sea, hay muchísima cuestión de las empresas puestas en el futuro. ¿Cómo se concilia esto? ¿O cómo lo ves? Mira, yo creo que eso diste en un punto súper importante, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo o no tiene por qué sentar nuestra atención solamente en la productividad o pensar que si nos ponemos a respirar va a ser una cosa distinta. Yo te diría que básicamente esto tiene que ver con buscar un equilibrio y cómo la práctica de mindfulness nos permite buscar ese equilibrio. A veces es muy fácil, como yo ponía ayer en un post de Instagram, de LinkedIn, caer en esa trampa de la preocupación por el futuro, la rumiación por el pasado. Pero lo que mindfulness nos ayuda es a buscar un equilibrio entre estar en el momento presente y poder a su vez hacer y compartir la planificación por el futuro o una planificación estratégica. Entonces, no necesariamente tiene que verse todo desde un solo punto de vista, de que no puedo, porque me siento a respirar, no puedo hacer una planificación. Imagina que estás en una organización donde estás con un grupo de personas y estás creando un nuevo producto. Si yo estoy siempre en el hacer y no hago una pausa que me permita a mí realmente enfocar mi atención, voy a estar creando muy desde el piloto automático. Por lo tanto, voy a tener pocas posibilidades de que en ese espacio se abra algo nuevo.
Y cuando nosotros estamos, realmente hacemos esa pausa, que no es sentarse a respirar todo el día, sino que poder instalar pequeñas pausas, micropausas de respiración que te permitan nuevamente traer tu atención a esta experiencia del momento presente y desde ahí, en calma, con enfoque, con creatividad, con claridad, poder, por ejemplo, expandir ese proceso creativo para crear un nuevo producto. O cuando estoy trabajando, por ejemplo, en el ámbito de las ventas, en el ámbito comercial, y estamos con equipos donde estamos muy enfocados en cumplir con una meta, ¿no es cierto? Y el foco está solo puesto en cumplir con la meta. Pero si yo estoy desconectada de cómo estoy llegando realmente al cliente, cómo me estoy sintiendo, no soy capaz de escuchar en esa conexión con el cliente porque estoy enfocada solamente en el hacer y no tengo la capacidad de hacer esa pausa que me permita realmente prestar atención a lo que estoy conversando, atendiendo o con esa persona con la cual me estoy vinculando. Y cuando estoy muy enfocado en el hacer, pierdo la perspectiva, pierdo la posibilidad de realmente ampliar mis posibilidades para abrirme a un espacio más creativo. Tengo que ser capaz de hacer una pausa para que realmente pueda entrar algo nuevo. Si no, vamos a seguir siempre en el rodaje de lo mismo. Mismas experiencias dan los mismos resultados. Entonces, probar la posibilidad de instalar, el hacer algo diferente para generar también resultados diferentes, es lo que nos permite un poco la práctica de mindfulness ahí. Hacer esa pausa que te permita respirar, conectar, reconocer cómo estás, abrir espacio para que entre algo nuevo y desde ahí poder enfocarnos en lo que estamos haciendo. No sé si con eso Sí, es aclaro. como que sí, perfecto, sí, esa creatividad que viene del vacío, ¿no? Del espacio que te puedas dejar lo más desconectado posible y ahí vienen ideas creativas. Ahora, me llama la atención también que en este proceso de mindfulness está el tema de no juzgar, que yo creo que somos muy propensos al tema de juzgar, y más que todo cuando son equipos que están remotos y tienen una relación asincrónica y la persona pues no le está respondiendo en el momento, entonces pensamos la mente, bueno, ¿qué estará haciendo? ¿Está trabajando? ¿No está? Entonces, en esas situaciones también de equipos remotos creo que puede ayudar mucho, ¿no? Sí, y bueno, y eso yo creo que es súper interesante. Mira, yo trabajé 25 años dirigiendo equipos comerciales, entonces tengo una vasta experiencia en el ámbito comercial específicamente. Y yo creo que con lo que tú dices, esto de dirigir equipos remotos, de que a lo mejor la gente no te responda en ese momento, de que uno piense, hacemos muchas suposiciones, ¿no es cierto? Hacemos muchas suposiciones, nos creamos o nos quedamos mucho en la suposición y nos quedamos mucho en el control. La práctica de mindfulness de alguna manera te ayuda a ser mucho más eficiente en eso para aprender a estar en la experiencia, sea la que sea que se esté presentando, sin juicio. Y cuando hablamos del no juicio, no hacemos referencia desde la práctica de mindfulness a una definición ontológica del juicio, sino que a la tendencia que tiene la mente de acercarse a las experiencias que le son agradables, resistirse a todo aquello que no le es agradable y dejar de lado todo aquello que le da lo mismo, que le es indiferente. Entonces, cuando nosotros vivimos la vida acercándonos solo a lo que nos gusta, resistiéndonos a lo que no nos gusta y dejando de lado todo lo que es indiferente, vivimos solamente como una parte, es como que nos comamos una parte de la torta, ¿no es cierto? O estamos solo en una parte de la experiencia. Y eso te quita muchas posibilidades. Entonces, muchas veces, más que el control, es cómo soy capaz de generar en esa otra persona la motivación suficiente para que sea capaz esa otra persona de crear un resultado diferente. Pero cuando lo estoy haciendo desde el control y desde la expectativa, no estoy aceptando ni el ritmo, ni las posibilidades, ni estoy ayudando o favoreciendo que esa persona sea su mejor versión. Y en su mejor versión va a ser capaz de rendir lo que desde el control, desde la resistencia, desde la no aceptación, la persona no es capaz de hacer, porque se siente juzgada, criticada, poco aceptada,
no reconocida, no escuchada, y finalmente todas las personas necesitamos sentirnos reconocidos, sentirnos valorados, sentirnos escuchados, para que desde ahí tengamos la posibilidad de sacar nuestra mejor versión y desde ahí realmente poder tener un resultado diferente en lo que hacemos. Sí, porque, claro, eso es lo que también estaría relacionado a dejar espacios para ver nuevas oportunidades, porque Exacto. quizás quieras escuchar otra cosa o estás sufriendo, vamos a decir, por una cierta realidad o molesto, pero quizás con ese espacio que puede ayudar el mindfulness de relajación, de la escucha, puedas abrir espacios para o puedas crear o ver que hay otras oportunidades dentro de una situación que quizás consideres no agradable. Exacto. Y además yo creo que ocurre algo muy importante que tiene que ver con que te empiezas a conocer mejor. Entonces empiezas a reconocer cuando estás con ciertos patrones emocionales, cuando estás con ciertos patrones de pensamiento, cuando ciertas creencias están limitando también tus posibilidades y empezamos a tomar más contacto con uno mismo. O sea, me empiezo a relacionar más conmigo para desde esa relación conmigo poder relacionarme con los demás. Mira, hay un dicho que a mí me parece, claro, a lo mejor muy cliché, pero de verdad es muy cierto. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo realmente quiero dar lo mejor de mí, me tengo que convertir en mi mejor versión. Si yo como líder quiero motivar, acompañar, sostener, tener el mejor equipo, tengo que estar disponible también para ofrecer a ese equipo las mejores condiciones. Y eso significa que yo no las voy a poder ofrecer si no soy capaz de escucharme, de conectar con mi propia vulnerabilidad, de conocer cómo estoy funcionando, cuáles son esos patrones que tengo instalados, que a veces esos patrones condicionan nuestra manera de ser y nuestra manera de relacionarnos. Entonces vivimos con muchos determinismos que a veces son tan automáticos y están tan instalados ahí que no te dan el tiempo necesario para poder hacer un cambio. Mira, el cerebro dice, aprende, ¿no es cierto? Vamos reforzando, aprende por refuerzo positivo. Entonces, cada acción que nosotros instalamos, que está ahí instalada en nuestro cerebro, para que construyamos un nuevo hábito, tenemos que instalar una nueva carretera, una nueva manera de hacer las cosas, para que en la medida que esa nueva carretera la empezamos a usar constantemente, el cerebro solito va a elegir esa autopista ahora y no esta otra que ya está acostumbrada a usar. Por lo tanto, crear nuevos hábitos ahí implica el reconocer primero qué está instalado, desde dónde me estoy moviendo, ¿no es cierto? Y poder instalar algo nuevo. Pero primero tenemos que reconocerlo. Y Marcela, ¿esto se trabaja en equipo, se trabaja individualmente? Porque me imagino la siguiente situación mientras vos hablabas, ¿no? Que en un equipo haya personas que trabajen de esta manera, pero otras personas que no. Entonces, si yo quiero concentrarme en el presente, pero tengo un jefe, por ejemplo, que está constantemente, como decimos en micromanagement, que está atrás mío todo el tiempo, con un ambiente en contra, se hace un poco difícil. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto influye el ambiente en el que yo trabajo, mi capacidad de llevar adelante esta práctica y si lo puedo llevar de una forma relativamente autónoma, más allá de la empresa o el equipo donde trabaje? Yo creo que ahí hay dos cosas importantes de rescatar en lo que tú planteas. Primero, que si lo hacemos desde la organización, es lo que comencé diciéndoles, ¿no? Esto tiene que estar primero alineado desde los líderes. O sea, si el líder no está de acuerdo con implementar o considera que esto es chamanismo, es hipismo, que no tiene ninguna evidencia científica, que no tiene ningún respaldo, va a ser muy difícil de instalar esta práctica. Segundo, creo que dentro de la práctica misma, primero es personal. Por lo tanto, tú puedes instalar la práctica en ti y eso se va a ver como consecuencia, vas a tener un mejor resultado en tus equipos de trabajo, en tus grupos, en la forma en la que te estás relacionando. Pero obviamente primero instalo la práctica en mí. Y puedo instalar la práctica desde lo personal, porque si la quiero instalar desde la organización,
tengo que tener una estructura que permita sostener ese modelo que quiero instalar. Si yo voy a estar solamente con mi equipo y resulta que mi jefe me va a decir que estoy perdiendo el tiempo porque estoy 5 minutos haciendo una pausa para poder respirar, por ejemplo, o porque estoy 5 minutos tomando conciencia de mis sensaciones corporales, eso va a entorpecer profundamente las posibilidades de expansión del mismo grupo. Y eso va a mermar el resultado final. Entonces, necesitamos que haya una coherencia entre el líder y dónde se está implementando este programa. Pero también hay que rescatar absolutamente que la persona que instala la práctica en lo personal va a necesariamente generar cambios también en su organización, en su equipo de trabajo, en su lugar de trabajo. Porque voy a estar cambiando. Claro, y se puede modificar, aunque sea el entorno más próximo. Y en esta cuestión personal iba la siguiente pregunta. ¿En cuánto puede influir o en cuánto podemos trabajar, por ejemplo, el tema de la seguridad propia o de la confianza propia, que a veces los líderes falla y eso repercute, como hablamos antes, como te decía antes, en el micromanagement, o si hay un jefe inseguro, está todo el tiempo atrás de los colaboradores viendo a ver qué hacen, y también crea colaboradores inseguros. Entonces, en el tema de la confianza y de la seguridad, ¿cómo influye, cómo trabaja el mindfulness, si es que lo hace? Absolutamente, o sea, una de las actitudes fundamentales de la práctica es la confianza. Y la confianza, yo diría que ahí tiene como dos miradas, ¿no? Cuando hablamos desde la práctica de mindfulness, hablamos, o desde las actitudes que define Jon Kabat-Zinn de la práctica, la confianza es la confianza en la vida, la confianza en los procesos, la confianza en cómo se van dando y desarrollando las cosas, en el flujo de la vida. Y también tiene que ver, y cuando tú empiezas a instalar la práctica en ti, empiezas a desarrollar también la autoconfianza. Porque en la medida que yo me conozco, también voy a empezar a confiar más en mí. Porque sé identificar mis patrones de pensamiento, porque sé identificar lo que me está pasando, porque soy capaz de regularme y de corregularme en la relación con los otros. Por lo tanto, si yo me conozco y tengo una mayor conciencia de lo que me está pasando, voy a tener una mayor confianza en mí. Y esa mayor confianza en mí se va a mostrar no solo en lo personal, sino que también en esos lugares, en el lugar de trabajo, con mis compañeros de trabajo, donde voy a sentirme mucho más segura, mucho más seguro de mí mismo. Por lo tanto, mucho más confiado y más abierto, entonces, a generar nuevas posibilidades. La práctica de mindfulness te permite ir desarrollando esa autoconciencia y esa autoconciencia es fundamental para la confianza. Sí, perdón. En equipos remotos, que bueno, las personas se ven a través de Zoom, vamos a decir, se encuentran, ¿se pueden implementar técnicas de mindfulness? ¿Cuáles serían? En equipos remotos, dices tú, como si estuviésemos trabajando acá con un equipo online. Exactamente. Sí, podemos implementar técnicas, mira, prácticas, pequeñas pausas conscientes, por ejemplo, ejercicios de respiración antes de empezar una reunión. Una pausa de 1 minuto de tomar contacto con tu respiración. Primero para llegar al lugar, para poder estar, ¿no es cierto?, presente en ese lugar, en ese momento. Una pausa de respiración que es conectar, primero a lo mejor haciendo una respiración un poco más profunda y después conectar con tu propia respiración, observar tu propia respiración. ¿Cómo está mi respiración en este momento? ¿Estoy respirando lento, rápido? ¿Estoy respirando profundamente o mi respiración es más superficial? ¿Cómo es mi respiración en este momento? ¿Respiro por la nariz? ¿Respiro por el pecho? ¿Respiro por el abdomen? ¿Cómo estoy respirando? Poder tomar conciencia del lugar donde estoy, del espacio, poder tomar conciencia de tu postura corporal, por ejemplo, que es otra práctica que también se puede hacer.
no tenemos conciencia de nuestra postura corporal, y la postura corporal hoy día desde la neurociencia se sabe que influye muchísimo en tu capacidad de memoria, influye en lo que vas a recordar. Puedes recordar muchas más experiencias negativas que positivas si tu postura es más decaída, más cabizbaja, estás con la cabeza hacia abajo o estás todo el día, ¿no es cierto?, mirando el teléfono o hacia el computador. Por lo tanto, también tomar conciencia de nuestra postura, de cómo están mis hombros, cómo estoy yo sentada en esta parte, en este espacio en el que estoy, también es una práctica que se puede hacer. Por ejemplo, en organizaciones, a veces que estoy todo el día sentado, oye, pararse un minuto y tomar conciencia de las sensaciones del contacto de tus pies con tu zapato, con el calcetín. Ojalá te pudierais sacar los zapatos y hacer grounding y realmente tomar conciencia del contacto, de las sensaciones del contacto de tus pies con el piso, por ejemplo. Es otra práctica que también se puede hacer y que son prácticas simples, sencillas, que te llevan a prestar atención. Por ejemplo, me voy a ir a tomar un café, voy a hacer una pausa y me voy a ir a tomar un café, ¿no es cierto? Bueno, que este momento de tomarme el café sea un momento de atención consciente a esa experiencia, que pueda observar la taza, que pueda sentir el aroma, que pueda realmente oler, por ejemplo, mirar la luz y la sombra de la taza, del líquido que está dentro de la taza. O sea, que podamos hacer una pequeña pausa, que son prácticas que en el fondo les llamamos de la vida cotidiana, que permiten tomar conciencia del momento presente. Entonces, si yo me acostumbro a tomar un café a mediodía, oye, quizás ese momento lo pueda hacer con conciencia plena usando todos mis sentidos. Y eso significa que voy a tener más posibilidades de estar conectando con la experiencia del momento presente, trayendo mi atención a través de mis sentidos. Esas son algunas. Sí, me hace pensar que... No, y buenísimas, están buenísimas, ¿verdad? Y que se pueden, sin duda, aplicar en una reunión que se comienza por Zoom previamente, como dices, respirar, la postura, cómo es tu respiración, etcétera. Pero también yo pienso que esta posibilidad del mindfulness de desarrollarla es inclusive más fácil de hacerlo en un espacio remoto, ¿no? O sea, no en una oficina se puede hacer, obviamente, pero tienes la influencia de el equipo, la gente que está al lado, etcétera, que se podían poner de acuerdo todos y hacerlo, pero el que trabaja de manera remota o el nómada digital tiene mayor posibilidad de tranquilamente aplicar esas técnicas, ¿no? Claro, y estar en su espacio, porque muchas veces dentro de la organización, si está ahí como físicamente, presencialmente, claro, a lo mejor te va a incomodar, ¿no es cierto? Cerrar los ojos, ponerte a respirar, tomar conciencia cómo está tu cuerpo, quizás va a ser un poco más incómodo, pero efectivamente cuando estamos remotamente, incluso puedo apagar la cámara, no necesito estar con la cámara ahí, mucha gente no lo hace, aunque lo que yo siempre les digo, que el primer acto de conciencia y de presencia que tenemos a través de esta forma online es con la cámara encendida, que es la única forma en que yo sé que tú estás ahí, tú sabes que yo estoy acá, es como tu primera declaración consciente de presencia, de conciencia de este momento presente. Pero efectivamente son prácticas que se pueden ir realizando en lo cotidiano, que se pueden hacer en este espacio online, que a mí me parece tremendamente aportativo, maravilloso, me parece que se logra una conexión y una sinergia que si yo te lo cuento desde afuera y tú no lo has vivido, es imposible de creer. Yo tengo un diplomado en mindfulness y meditación, donde acompaño, tenemos clases martes y jueves, por ejemplo, y es como realmente una sala de clase, que estuvieras ahí y cómo empezamos a conectarnos, a tomar conciencia, a hacer pequeñas prácticas, que las vas haciendo aquí, en este espacio online. Y eso se puede hacer con equipos remotos. Puedes acompañar a tu equipo, puedes tomar conciencia de cómo está tu equipo, en qué es, por ejemplo, también hacer, oye, ¿cómo llego hoy día a esta reunión? ¿En qué emoción estoy llegando?
tampoco tenemos conciencia de nuestras emociones. Entonces es como que estamos tan acostumbrados a que todo sea transparente que como no tenemos conciencia de lo que nos está pasando, pensamos que se nos va a pasar y seguimos poniendo y echando a la mochila y cargando la mochila con todo ese goteo de sufrimiento diario. Y no nos damos cuenta efectivamente de cómo estamos. Por lo tanto, tomar conciencia de eso sí te permite mejorar también tu productividad en tu organización, en el resultado de lo que estás haciendo, conectar más con tu propósito, entender también que estás al servicio o lo que estás haciendo, que a veces puedo decir, no me gusta lo que estoy haciendo en este trabajo, me siento incómodo. Oye, tomar conciencia de cómo hacerlo para que efectivamente sea un espacio que sume y no que reste en eso. Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Se me venía a la cabeza también el trabajo, los que trabajamos de manera síncrona, ¿viste? O tanto líderes como colaboradores, esto de esperar el mensaje o no saber qué te va a responder o no tener la respuesta inmediata, digamos, se necesita mucho cultivar la paciencia, la espera, la concentración en lo que tengo que estar haciendo ahora. Supongo que, bueno, en eso también el mindfulness puede aportar herramientas a quienes trabajamos remoto, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque cuando tú empiezas a tomar conciencia y empiezas a practicar realmente, porque mindfulness es un estilo de vida. O sea, esto no es que yo me vaya a tomar una pastilla y al día siguiente vaya a estar mucho más atenta, mucho más consciente, aprenda a responder y no a reaccionar. No, esto es un proceso que yo tengo que ir instalando con intención consciente de querer realmente traer mi atención a la experiencia del momento presente. Y cuando yo traigo mi atención a esta experiencia de una manera amable y la voy haciendo con prácticas de meditación, con prácticas de la vida cotidiana, voy a ir instalando el hábito que me va a permitir, como consecuencia, aprender a responder y no reaccionar. Estamos muy acostumbrados a, me dijiste algo y, ¿no es cierto? Lo primero que se me ocurre, que contesto, reacciono. No estamos acostumbrados a responder, estamos acostumbrados a reaccionar. Estamos acostumbrados a echarle la culpa al empedrado y no hacernos responsables de lo que realmente nos ocurre o lo que me pasa a mí con lo que el otro está diciendo o lo que el otro está haciendo. No nos damos la posibilidad de mirarnos realmente. Entonces sí, cuando tú empiezas a practicar e empiezas a incorporar estas prácticas en lo formal, en lo informal, en tu vida cotidiana, empiezas a usar tus sentidos, empiezas a usar tu respiración, empiezas a observar. Es la observación, yo diría acá, el proceso fundamental que te permite convertirte en esa persona que es capaz de responder y no de reaccionar ante la situación. De elegir la respuesta, porque tampoco se trata de que nos vamos a convertir en unos meditadores todo el tiempo y a lo mejor en una persona absolutamente alejada de la realidad o que a todo le tomo conciencia, porque si en este minuto empieza a temblar acá en mi casa, lo más probable es que yo te diga, lo siento, dejé hasta acá y salga. O si hay un incendio, necesito estar en el piloto automático. Pero que yo pueda elegir la respuesta, creo que es lo fundamental en esta práctica. Elegir la posibilidad de responder y no de reaccionar, elegir la posibilidad de pasar del modo hacer en el que estamos constantemente al modo ser, a tener estos micro momentos que me permitan conectarme conmigo mismo. ¿Y cómo ves la práctica del mindfulness en un escenario donde, o hablabas de reaccionar recién, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales o de los medios de comunicación? Yo veo como bastantes reacciones en ese sentido, como que
parece más sagaz el que más rápido contesta, aunque sea una agresión, y como que se profesa muchísimo eso, todo lo contrario a lo que viene a practicar el mindfulness. ¿Cómo se abre paso el mindfulness en un escenario mediático, de moda, si querés, que de mi punto de vista abreva en principios totalmente diferentes? No sé cómo lo ves vos. Es que sí, yo creo que sí, es así, efectivamente, y por eso creo que es fundamental, o siento que es fundamental que vayamos expandiendo esta práctica para que seamos más los que podamos estar conscientes. Yo siento que un elemento fundamental para poder vivir en un mundo más colaborativo hoy día es la conciencia. Cuando no tenemos conciencia, nos volvemos reactivos, imprudentes, poco pacientes, desconfiados. No estamos en la colaboración, estamos en la competencia. Siento que la práctica de mindfulness, en la medida que yo cambio, también voy a generar un cambio en mi entorno. Por lo tanto, esto también es expansivo. Entonces, voy cambiando yo y voy generando esos pequeños cambios. Pero eso lo voy haciendo a partir de esta conciencia de darme cuenta de lo que me está pasando. Cuando logro generar esa conciencia y logro transmitirla, compartirla, vamos a ir sumando distintos espacios para que la gente se vaya volviendo más consciente. Y seamos mucho más y generemos una masa crítica que en el fondo haga que esto sea mucho más expansivo. ¿Te fijáis? Ha sido un proceso más lento. Yo siento que hoy día estamos viviendo un momento en el que las cosas están ocurriendo de manera más rápida en términos de este proceso de darse cuenta. Como que ha habido un pequeño salto, ¿no es cierto?, en la dimensión de la conciencia. Y hoy día son muchas más las personas, muchas más las organizaciones que están abiertas a incluir prácticas de mindfulness, prácticas de felicidad, a replantearse la mirada en la que estaban desarrollando la relación con los colaboradores, el resultado de sus acciones, a comprender, ¿no es cierto?, a capacitar a sus líderes para que eso pueda ser expansivo y pueda generar un resultado a lo que nosotros estamos esperando, por ejemplo, a los resultados dentro de la organización. Y entiendo también que va a haber un feedback con respecto a la salud de los empleados, porque entiendo que esto de la conciencia del cuerpo y la conciencia del presente también de alguna manera debe reducir el estrés, una de las principales causas de por qué las personas se piden carpetas médicas, licencias, faltan, renuncian, no pueden seguir trabajando. Dedicarle un mínimo de tiempo a cultivar el cuerpo, a cultivar la respiración y la conciencia deviene al final en favor de la empresa también en este sentido, un menor ausentismo, si lo querés ver de un punto de vista productivo y empresarial más frío, si querés. Totalmente, totalmente. O sea, hay una disminución del estrés, ¿no es cierto? Hay una disminución, por lo tanto, de las licencias médicas, que le llamamos acá en Chile. Hay una mejor relación entre los colaboradores, pero obvio es que todo esto va a ser ahí un espacio y una posibilidad siempre y cuando haya un líder que realmente quiera generar ese cambio al interior de la organización. Con todos esos beneficios que estamos hablando ahora, con todo lo que tú planteas, vamos a tener menos licencias médicas, va a haber un aumento de la productividad, va a haber una mejora en la creatividad, va a haber un mayor establecimiento de relaciones interpersonales, vas a ver las cosas con más claridad, vas a sentirte finalmente más feliz, más conectado con tu propósito, con el sentido de la organización. Y esos son resultados que hoy día, yo el otro día conversaba hice una entrevista a una mujer que se llama Pamela Toch, que ella es la que lleva en Chile, socia de una organización que se dedica a medir la felicidad al interior de las organizaciones y a instalar prácticas de felicidad al interior de las organizaciones. Y ella me comentaba que efectivamente los resultados que ellos tienen, que no es, o sea, no podemos hacer de esto una receta, porque cada empresa también va a tener su
propia manera de enfrentar lo que vaya desarrollando y de cómo va a ir siendo su ritmo, pero efectivamente se ha visto una mejora importante en lo que estamos conversando. Es decir, en la disminución de las licencias médicas, en el aumento de la productividad, en el bienestar, en la percepción de bienestar global, integral de los colaboradores. Y eso aumenta en la percepción de la felicidad organizacional, claramente. Marcela, ya para ir cerrando esta apasionante charla, la verdad que me quedan un montón de preguntas en el tintero para poder seguir en otra instancia. Preguntarte si hay algún texto, algún autor, algún newsletter, algo en lo que vos ya hayas abrevado y que te haya interesado, que te haya roto la cabeza, como decimos acá en Argentina, para poder recomendar, para poder difundir. Mira, yo creo que en términos de mindfulness en general, porque no hay mucho, sino que algunos papers solamente de mindfulness en las organizaciones, pero leer a Jon Kabat-Zinn, Vivir sin plenitud las crisis, a Saki Santorelli, Sanándote a ti mismo, a la Pema Chodrón, Cuando todo se derrumba, por ejemplo, leer a un autor chileno, Claudio Araya, Con la humanidad compartida. Creo que son libros que nos permiten también ampliar nuestra mirada y entender que todos también que dentro de una organización somos primero personas, ¿no es cierto? Y que podemos aprender a estar mejor y eso hacerlo más expansivo al interior de la organización. Yo te diría ahí, absolutamente. Sí, perdón. Claudio Araya, chileno, autor chileno. La Pema Chodrón, que es una mujer maravillosa que habla también sobre muchos temas que los podemos vincular también ahí en la organización. Ellos, diría yo. Bien, y Marcela, si nuestros oyentes se quieren comunicar con vos para consultarte, para pedir más información, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, a través de mi mail, marcela@fundacionmindfulness.cl, la página web de nosotros, www.fundacionmindfulness.org, o también nuestro Instagram, @fundacionmindfulness, que también lo usamos bastante y una buena manera cercana de comunicarnos. Y Marcela, me pueden encontrar como Marcela Encina en LinkedIn también ahí. También comparto harta información sobre todo de cómo implementar prácticas de mindfulness al interior de la organización. Marcela, muchas gracias por haber estado en La Gran Renuncia. Ha sido una charla muy, pero muy enriquecedora. Gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias, Roberto. Y espero que nos podamos conectar en otro momento. Me encanta el nombre, La Gran Renuncia. Muy bien, en este nuevo episodio de La Gran Renuncia escuchábamos a Marcela Encina. Ella es coach ontológica y además se especializa en mindfulness, en esta práctica que si bien es moderna, que se inició de un modo literal, digamos, como mindfulness en la década del 70, tiene sus raíces en culturas milenarias, en culturas orientales, en la meditación Zen, por ejemplo, y es una forma para traernos al presente, a la hora, no dejarnos ganar por el estrés, por la ansiedad que tantas veces surge, sobre todo al momento del trabajo remoto o al momento del trabajo asincrónico, cuando no nos envían mensajes, cuando no sabemos qué es lo que está pasando o cuando nos sentimos solos trabajando cada uno en su casa. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Yardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio
tiene un salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Giardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Esto ha sido La Gran Renuncia, amigos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a podcastlagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.